Lo tenemos al gran Hernando Dobri en línea. Hernancito, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Pero qué lindo Un fondo, poco, mi con viejo un poco más querido. de calor que vos. Sí, no tengas duda, mirá cómo estoy. Mirá cómo estoy, con bufanda, ¿sabes? Acá. Menos de 1 grado, abajo del cero estamos, querido. Vos, Dios mío. Bueno, vos bárbaro, ahí Bueno, remerita, estás nuevo. les puedo prestar alguno de los 36 a la sombra que hace acá, Qué bárbaro. porque Madre mía. u- ustedes se están congelando y nosotros nos estamos haciendo a fuego lento. Qué y cosa. es insoportable. Es una época donde, bueno, obviamente los españoles se van de vacaciones, ¿no? Las grandes ciudades están un poco más vacías. Es lindo recorrerlas, pero nada, tenés que Hay que soportar el estar, calor. que estar con esos grados ahí en la calle. Sí, sí. Sí, te digo que, bueno, Madrid todavía es como antiguamente Buenos Aires, que en enero no quedaba nadie. Claro, Bueno, eso es agosto. claro. O sea, julio todavía hay mucha gente, Todavía falta mucha un poquito. actividad, Claro. pero empieza a moverse el turismo. La verdad, andar por la calle hoy con este clima en Madrid es insoportable. Ni te digo si te toca ir a Andalucía, Claro. donde las temperaturas son aún mayores. Eh, Hay alertas por todos Sí, lados, sí. porque Andalucía casi el es el calor. norte de África, ¿no? Más que el Exactamente, sur de Europa, sí, sí, sí. exactamente. Así que ¿Y bueno, por pero dónde, igualmente por dónde el anduviste? que ¿Dónde viene de estás y por turista dónde no anduviste? sufre. Mm, tal cual, tal cual. Te decía, ¿a dónde estás ahora puntualmente y por dónde anduviste? Ahora estoy enfrente de la estación Príncipe Pío, que parte la convirtieron en un centro comercial y parte es todavía la vieja estación de tren con un teatro hermoso donde se despidieron aquí los Lelutier, Ah, eh, mira. pero yendo para Ávila ahora en unos minutos de viaje, que ya en las próximas semanas les contaré un poco de ese viaje, pero lo que le quería contar era sobre otra ciudad. Esta es una ciudad catalana, ¿sí? En la que estuvimos hace un tiempo y hablamos cuando hicimos la crónica de lo que fue la fiesta del Caracol. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la ciudad, porque les había dejado pendiente Ujú. contarles un poco de Lleida, ¿no? De Lleida, la sí. antigua Lérida, que tiene tanta historia atrás, porque hay vestigios desde el hombre prehistórico, eh, han pasado todos por ahí. Los romanos, los íberos, los musulmanes, la reconquista de Mm, vuelta, toda la época medieval. Es una ciudad con muchísima historia, al punto que todo esto lo reúne en el Museo de Lleida, donde hay vestigios arqueológicos de todas estas épocas que van hasta la actualidad. mm. Incluso le hicieron una mezcla con un poco de arte moderno para combinar lo antiguo con lo moderno. Hay más de 1000 piezas de todas estas épocas con mosaicos romanos. Realmente es un lugar muy, muy hermoso para poder entender un poco lo que fue esta ciudad, que tiene una particularidad. Es una ciudad con dos catedrales. Mira vos. En general, las ciudades tienen una catedral y Claro. un montón de iglesias, parroquias, ermitas, etcétera. Ujú. Pero esta tiene dos. ¿Por qué ¿Y tiene por qué? dos? Porque la antigua, la Seu Vela, ¿sí? Que es la que estaba en la cima de la colina, como buena iglesia, era la construcción más alta, Claro. y junto a ella el palacio. Cuando fue la guerra entre los Borbones y los Austrias para ver quién se quedaba con la sucesión de la corona, decidieron expropiarla y convertirla en un fuerte, Claro. allá por 1707. Entonces, desde ese momento en adelante fue una fortaleza militar. Y el antiguo palacio se transformó en un polvorín. Ya. Con lo cual, durante años vio pasar todas las guerras que se les imaginen, ¿sí? Porque después vino la invasión napoleónica, después vino la guerra civil, o sea, vino un montón y la iglesia siempre terminó siendo una fortaleza. Hoy se recuperó, Casi es es un un museo, milagro que vos decís, ¿cómo están de pie Sí, estos sí, es edificios, ¿no? extraordinario. Qué cosa maravillosa, ¿no? porque el polvorín voló. Entonces también destruyó muchísimas cosas. O sea, la iglesia queda perfecta, está pero íntegra. Lo único que tiene de particularidad es que, por ejemplo, las pequeñas
caras de los santos y las imágenes que había, que eran muy pequeñitas, todas decoradas en las paredes, los militares las cortaban y se las llevaban de recuerdo. Con lo cual están todas las pequeñas imágenes decapitadas, porque cada uno se llevó el souvenir a su casa de su paso, cuando eso era un cuartel y a nadie ya le importaba lo que había sido la historia, el patrimonio y todas esas cuestiones que vinieron muchos siglos después, ¿no? Entonces, ahí la pueden ver por dentro. La iglesia tiene un claustro gótico que es hermosísimo, sí. O sea, es digna de visitarla, pero uno tiene que imaginar cómo era eso en esplendor, porque sabemos que toda la piedra que uno ve hoy en las iglesias góticas estaba pintada. Entonces, hay que imaginar un poco cómo era eso en su época de gloria. Pero ¿qué pasó? Como esta iglesia catedral, la expropiaron, construyeron una nueva. Entonces, en la parte baja de la ciudad, porque toda la parte antigua era la parte alta, la parte antigua se destruyó casi toda para hacer toda esta fortaleza con diferentes niveles, y toda la parte baja empezó a florecer en la nueva ciudad. Y ahí se construyó una nueva catedral y muy cerquita del río. Como atractivos para ir a visitar, más allá de andar por sus calles, porque es hermosísima, tiene una estación de tren para verla de afuera, un edificio hermoso, caminar por los parques que están al lado del río, es muy linda y es muy acogedora la ciudad. Tenemos, por ejemplo, lo que fue la antigua fortaleza, porque aparte de este fuerte tenía la antigua fortaleza de los templarios, que tenían su propia iglesia también adentro, Gardeni, y hoy todavía queda los restos de esa fortaleza en otra de las colinas, porque eran los dos poderes, ¿no? Los templarios por un lado, la iglesia por el otro, cada una en su colina, sí. Que ambos terminaron funcionando como fortaleza. Después tenemos el Palau de la Palería, que es un antiguo palacete de una de las familias, las Argulla, donde hoy funciona el ayuntamiento, y debajo uno encuentra ¿qué? Vestigios medievales, vestigios romanos, o sea, donde uno escarba encuentra algo para visitar. Y hay una paradoja, hay un puntito hermoso, una anécdota que les va a gustar. Hay una capilla que se llama la Capilla del Pie de Romero. ¿Qué es lo que hay ahí? Dice la tradición que el apóstol Santiago, en su camino hacia lo que luego fue Santiago de Compostela, se clavó una espina en un dedo en la noche. Y uno de los santos, ¿sí?, lo iluminó y pudo extraerse esa astilla y continuar su camino. Entonces ahí levantaron esta capilla en su honor y hoy todavía es un sitio de veneración. Pero bueno, son parte de las historias que dan vuelta a estas ciudades, ¿no? Que tienen tanta tradición y tanta cultura. Donde, por supuesto, como ya sé que está salivando Vázquez, seguramente ahí estamos viendo, se beberá muy bien. Se bebe bien, ¿no? Sí. Es que lo dejé como frutilla del postre porque sabía que Raúl no me iba a dejar sin esto. Por Dios. Bueno, hay una ruta del vino en toda esta zona, porque es una zona de mucho viñedo, que incluye 21 bodegas diferentes para poder visitar, para poder hacer cata de vinos y poder comprarse lo que uno quiera y llevarse los excelentísimos vinos españoles que tanta fama tienen, ¿no? Y hay una bodega, especialmente la bodega Naimat, que es de 1918 y la construyó uno de los discípulos de Gaudí. Y tiene la particularidad que tiene 2.000 hectáreas, que para Europa eso es inmenso. Es mucho. Claro, y mucho. Es considerada la más grande de una sola plaza de Europa. Y además es considerada la bodega ecológica más grande de todo el mundo, con cerca de una producción de 2 millones de botellas y 10 millones de kilogramos de uva por año. Qué maravilla. Hacen diferentes cepas. Es un lugar en las afueras, en la montaña, muy lindo para ir a visitar. Digo, más allá que a uno le guste el vino o no, es un lugar muy lindo en las afueras de Lleida para ir a visitar, conocer, pasar un rato, porque se hacen visitas, se
se alquilan bicicletas y uno puede andar por los viñedos y pasear y recorrerla. Es muy lindo el lugar y le complementa todo lo que es la opción culinaria que tiene Lleida, donde obviamente el símbolo más importante son los caracoles, ¿no? Claro. Que se comen todo el año, aunque especialmente en la fiesta del caracol que seguramente regado con un buen vinito, seguramente tiene otro placer, ¿no? Suma placer. A mí me alucina mucho estas ciudades donde son un cóctel de historia, ¿viste? Metés retazos de historias en el cóctel, haces así, tirás y sale una ciudad de esas. Es realmente maravilloso, aparte de pintoresco, lindo y bueno, todo bien cuidado, bien armado. Nada, hay mucho para aprender. Es que aparte turismo, tenés un dato interesante. Esta ciudad es una ciudad de camino, porque está a medio camino entre Barcelona y Zaragoza. Claro. Entonces, es una ciudad de paso, donde todo pasó por ahí. Porque obviamente hoy uno se toma el tren y tenés el tren rápido que va directamente a Lleida, o las rutas que son autopistas y uno puede ir en pocas horas de un lado para el otro. Pero en las otras épocas había que ir parando en el camino que uno hacía hacia el rumbo donde se dirigía, ¿no? Claro. Entonces, estas ciudades eran importantes por estar en medio camino. Y por eso fueron importantes para los romanos. O sea, está camino también a Tarragona, si uno va hacia el otro lado, que son los puertos importantes de Cataluña. Entonces, esos eran los centros romanos, y los romanos edificaron estas ciudades, las hicieron crecer muchísimo, y luego, obviamente, se transformaron cada vez en poblados mayores durante la época medieval, con sus castillos también cuidaban de todos los terrenos de alrededor, que eran terrenos agrícolas. Claro. Entonces digo, la historia ha pasado siempre. Pero... Es maravilloso. Hernancito, como siempre, un placer tenerte. Es increíble cómo nos haces volar con la cabeza y con las ganas. Recreo maravilloso de cada miércoles. Sí, sin lugar a dudas. Después de esta maravilla que nos has regalado, a mí me gusta también hablar con el hombre comprometido, con Román Dobry, su mirada. Estuvimos hablando, ahora te llevo un poquito a la coyuntura, ¿no? Estamos entrando en una semana, lo sabes muy bien, muy particular en Argentina, porque bueno, ya empezamos a entrar en la semana de la AMIA y todo lo que eso significa. Habíamos hablado hace algunos días de esa Europa tan convulsionada, sin saber dónde terminaba esta historia, ¿no? Aparentemente, si Dios quiere, se ha bajado un poco la tensión en la guerra entre Israel e Irán. ¿Cómo estás viviendo estos días y cuál es tu mirada sobre el contexto de lo que está pasando en el mundo, particularmente, bueno, desde la vista europea, ¿no? Bueno, la tensión de lo que era la guerra se redujo, obviamente, porque desapareció el conflicto puntual bélico que se estaba llevando a cabo cuando hablamos hace un par de semanas. Pero ha resurgido nuevamente la tensión de Gaza, ¿sí? Porque lo que pasó fue que solapó la otra cuestión, que en Europa es un polvorín, o sea, está constantemente echándole leña al fuego, con marchas, con un discurso virulento, y aquí en España obviamente incentivado por el presidente del gobierno constantemente en cualquier discurso, en cualquier cuestión. Veremos ahora qué pasa con esta propuesta que ayer anoche tuiteó Donald Trump, diciendo que había acordado con Benjamin Netanyahu una salida para Gaza, pero que obviamente ya jamás rechazó. Entonces, bueno, habrá que ver un poco cómo continúa esta cuestión. La semana que viene va a ser clave con la visita de Netanyahu a Washington, y veremos ahí un poco cómo empieza a darse la cuestión, sumado a esta buena noticia que dio el presidente sirio, diciendo que está dispuesto a negociar una paz definitiva con Israel, que podría darse en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando cada uno de ellos vaya a dar sus discursos y puedan encontrarse ahí por primera vez dos líderes sirios e israelíes en un cara a cara, ¿no? Entonces, eso puede empezar a traer un poco de oxígeno a esta situación, claro, porque eso obviamente es estratégico
son los enemigos de mis enemigos, son mis amigos. Entonces, los sirios tienen grandes problemas con Irán y una paz con Israel los ayudaría muchísimo. Claro. Luego viene el tema de Arabia Saudita, que también está ahí latente constantemente y que sería también una presión muy grande y un cambio geopolítico para el Medio Oriente. Entonces, todo eso obviamente depende en gran parte de lo que pase en Gaza. Todavía hay 50 rehenes secuestrados, cerca de 20 de ellos permanecen con vida, por lo menos los últimos datos que había. Hoy no se sabe, porque cada semana que pasa para ellos es una eternidad. Llevan casi más de 1 año y medio secuestrados, metidos en túneles, vaya a saber en qué situación. Entonces, depende de eso. Jamás está trincherado en que no quiere ceder y que no hay presión que le valga. Es casi como el que está perdido por perdido, ya no tiene nada que perder, ¿no? Claro. Entonces, es una situación compleja porque el ejército israelí sigue en Gaza, sigue dando vueltas. Hace unos días encontraron 3 kilómetros de túneles más. O sea, hay cientos de kilómetros de túneles por ahí abajo. Seguramente en alguno de ellos estarán los rehenes. Y todavía queda mucho por buscar, y en una búsqueda difícil, porque es buscar donde uno no sabe dónde están las cosas, ¿no? Que las vas encontrando y hay trampas. Murieron 7 soldados la otra vez por una explosión de una granada. Entonces, es complicada la situación, y obviamente en Europa, especialmente la izquierda, está incentivando constantemente este odio contra Israel que se siente mucho en la calle para las comunidades judías que viven tratando de ocultar su identidad judía por miedo a que pueda haber agresiones de la calle o contra las instituciones mismas. O sea, que no son tan públicas como estamos acostumbrados en la Argentina, donde están marcadas con un piloto en la puerta, ¿no? Aquí uno, en su mayoría, no pasa por delante de una comunidad y no sabe qué es. Entonces, nada, es un tema complejo que impacta constantemente, y esperemos que pronto termine, que ya se acerca octubre y que podamos tener este nuevo aniversario solamente recordándolo como un hecho trágico y con todos los rehenes de vuelta en casa. Sí. Hernancito, como siempre, el abrazo desde aquí. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. Abrazo, Nos vemos, Hernán Daubrié, nuestro momento de paseo, de relax y también de reflexión, ¿no? Sí, claro. En la coyuntura de lo que estamos viendo.